Buenas, estimados estudiantes, participantes de la materia Gerencia de la Producción de este posgrado. Ahora permito presentarme. Mi nombre es Francisco Antonio García, profesor titular de la asignatura, y les voy a impartir este submódulo. Antes que nada, pues permito saludarlos a cada uno de ustedes y de alguna manera también animarlos, porque ya según documentación establecida con la profesora Marlene, la directora, pues este ha sido un curso que había iniciado con unas cuantas personas y ahora solamente quedan ustedes. Los animo entonces a que sean entusiastas entonces, a cursar esta materia que nos puede dar grandes satisfacciones, ¿no? Recuerden que la gestión de gerencial dentro de las estructuras organizativas están conformadas básicamente por 4 áreas funcionales: la gerencia de mercadeo, la gerencia financiera, la gerencia del capital humano y por supuesto la gerencia de producción. Entonces, en ese sentido, pues vamos a iniciar algunos elementos, algunos temas que, complementados con lo que ustedes ya han visto con la profesora Melissa, van a reforzar la función de la producción dentro del conocimiento académico de un magíster en administración. Bien, ¿qué vamos a ver en este módulo de administración de inventarios y cadena de suministro? Básicamente, grosso modo, vamos a ver lo que es la administración de las compras o abastecimiento tradicional, no tan amplio, pero sí con algunos elementos fundamentales en lo que tiene que ver con la gestión del abastecimiento. Luego vamos a ver algo sobre el stock, la gestión de stock, algunos modelos matemáticos para poder optimizar esos procesos. La teoría del lote económico, aunque es un enfoque algo antiguo, ya tiene más de 100 años, es el modelo matemático básico de donde se desprenden el resto de los estudios que tienen que ver con el manejo eficiente de estos recursos. Establecimiento de máximos y mínimos es un problema para las empresas en las cuales no saben qué cuantía del inventario de seguridad deben establecer a fin de que sus procesos no se paralicen o que sus inventarios de materias primas y procesos y terminados se hagan costosos por el exceso de su almacenamiento. Y algo del nivel de servicio. Bien, ¿qué es la administración del abastecimiento tradicional? Porque hay dos enfoques: la gestión del abastecimiento tradicional, como lo vamos a ver aquí, como la administración del abastecimiento de avanzada, como ustedes lo van a investigar en los diferentes papers que se les asignó para la investigación. Bueno, la administración del abastecimiento consiste, por tanto, en procurar a un sistema de producción y ventas, ya sea un proceso comercial de servicio, los insumos en la cantidad y en la calidad requeridas al mejor precio del mejor proveedor en el lugar y momento oportunos a fin de satisfacer las exigencias de los procesos de transformación y los procesos de las operaciones. Fíjense que aquí es importante denotar que del mejor proveedor, y ese enfoque está obsoleto porque la gestión de cadenas de suministro, la integración de procesos, plantea la integración del proveedor dentro de la estructura organizativa, o sea, una unión, si es posible, con un único proveedor. Claro, desde el punto de vista cultural, de la cultura organizacional, eso no nos cabe en nuestro cerebro, pero esa es la tendencia de los negocios actualmente, y no desde ahora, desde hace tiempo. Tipos de abastecimiento. Bueno, esto es solamente un recuento de los tipos de compras que se hacen en las empresas, en las estructuras organizativas, dependiendo del tipo que sea, ¿no? La administración de las compras, abastecimiento, sufre algunas diferencias de gestión según el tipo de organización que genere la necesidad del surtimiento de materias primas, piezas y partes, productos semiprocesados o suministros. Básicamente, amigos míos, están las compras públicas, que tienen un reglamento especializado en ello, una ley que obedece pues a una ley orgánica a su vez y a su vez a la Constitución, y ellas pues se guían más que todo por procesos diferentes a las compras privadas. Un proceso de licitación es común en este tipo de estructuras organizativas. Por supuesto, están las compras privadas, que es la razón de ser de este módulo. Nos vamos a centrar principalmente en cómo se hacen las compras privadas y su optimización. Están las compras nacionales,
Por supuesto, tanto entes públicos como privados las llevan a cabo y bueno, allí la gran diferencia de alguna manera es el valor real de sitio, o sea, el transportar esas mercancías y tenerlas disponibles en los almacenes independientemente del tipo de estructura organizativa que se esté nombrando. Y están las compras internacionales. En antaño, pues esas compras internacionales se valían de una especie de documento llamado finiquito de fianza. A su vez se elaboraban unas cartas de crédito que estaban en manos de los bancos corresponsales que se encargaban de la negociación con los proveedores y bueno, se firmaban compromisos con las empresas. Pero ahora pues con el problema de las divisas hay un proceso diferente de otorgamiento de los recursos monetarios en moneda extranjera para poder tramitar esos insumos. Políticas y ética en las compras son dos palabras interrelacionadas y que de alguna manera se fijan porque cada estructura organizativa puede fijar sus políticas y ética dentro del manejo de los inventarios. Claro, recuerden que las políticas son como normas establecidas en cada una de las empresas, de las organizaciones. Lo importante es que esa norma pues respete el ordenamiento jurídico en cuanto a las leyes. Y bueno, cada quien es dueño de su vida en el sentido de organizar las políticas que no violen los procesos, ¿no? Los procesos legales. En este caso tenemos algunas políticas generales que toda empresa debería tomar en cuenta. En ese sentido, este enunciado representa un enunciado de los principios y reglas que definen la actitud de la empresa en materia de abastecimiento. Dicha política podría formularse de la siguiente manera. Escuchen bien. La responsabilidad de las compras se confía al departamento del abastecimiento, único autorizado para comprometer la empresa o la compañía con un proveedor. No puede ser que haya un florecimiento de diferentes entes que se atribuyen el proceso de compras. Tiene que haber un solo ente y eso por control interno, desde el punto de vista contable y administrativo, debe ser así. O sea, debe haber un solo ente rector que regule este tipo de proceso. Dicho departamento, o sea, el de compra, el de abastecimiento, tiene en cuenta todas las recomendaciones que le son hechas por quien formula la requisición. Recuerden que la requisición es un documento en donde se justifica los faltantes, el derecho de surtir diferentes insumos dentro de su proceso de transformación y que los remite al ente correspondiente, en este caso al departamento de compra o de abastecimiento. Entonces ahí se debe justificar la falta del insumo y el departamento de abastecimiento, quien haga las veces, procederá a verificar el faltante correspondiente. Este departamento debe recurrir sistemáticamente a la competencia entre proveedores. Es algo que es común en algunas empresas, la mayoría de las empresas, por lo menos en nuestro país. Sin embargo, esto está obsoleto. Recuerden lo que había dicho anteriormente. Las empresas deben ser fieles a sus proveedores y los proveedores a las empresas porque se considera un solo ente integrado, un solo ente económico. Entonces es la tendencia actualmente de los negocios y esta política pues está en decadencia. Se debe limitar las compras a proveedores que se juzguen responsables, es decir, aquellos cuya reputación, situación financiera y estructura de precios sean suficientemente sólidos para considerarse una fuente adecuada de abastecimiento. Esto es importante sobre todo cuando se decide elegir un nuevo proveedor. Hay que inspeccionar muy bien quién es ese tipo de proveedor, si tiene solvencia moral, ética y sobre todo económica o financiera para poderse convertir en un futuro aliado de nuestra estructura organizativa. También debemos asegurar que los proveedores respeten íntegramente las condiciones en las cuales se han comprometido. Por ejemplo, las órdenes de compra se deben establecer muy bien la cantidad, la fecha de entrega, el seguro por quien corre en cuenta, qué se va a hacer con las devoluciones, los descuentos y algunos otros elementos que puedan generar malestar si no se respetan adecuadamente.
Ahora vamos a ver con algo interesante, algo muy importante que va a regir de ahora en adelante el submódulo es lo referido a los costos de inventario. Por lo general, nosotros vemos los costos de inventario, solemos nada más relacionarlos con el costo del mismo insumo. Sin embargo, hay otros costos que hay que considerarlos porque son de vital importancia para poder mejorar los indicadores de productividad de estos tipos de procesos. Los costos de insumo de artículos se refieren al precio de compra de algún elemento que la empresa adquiera o el costo del artículo que ésta produzca. Eso está evidente. Están los costos de colocación de pedido o de orden. Son de vital importancia y van a ser uno de los tipos de costos que hay que optimizar el caballito de batalla para este submódulo. Entonces, ¿qué son los costos de orden? Por ejemplo, cuando usted va a surtirse de mercancía en el mercado, usted no debe contar solamente con los recursos para comprar los insumos que necesita su hogar. También debe destinar un dinero para propinas, para el taxi, para la camioneta, qué sé yo, para surtir de gasolina su auto. Y son costos que usted hace cada vez que va a ese sitio a adquirir sus insumos. Entonces son los costos de orden y son los costos de pérdida. En las empresas son varios tipos de costos de orden: los costos de los caleteros, los costos del chofer, los costos de la gasolina, los costos que tienen que ver de los seguros, los costos por algún gasto adicional que en el transporte se pueda ocasionar. Entonces son los ocasionados por el transporte de un pedido de artículos hechos por el proveedor. El costo de orden incluye los gastos inherentes a la emisión de una solicitud de pedido, el transporte, la recepción y la inspección. Como tenemos costos de órdenes, también tenemos los costos de almacenamiento o de mantenimiento. Son aquellos costos que se incurren una vez que la mercancía recibida es almacenada. Recuerde que el almacenamiento también inciden también en una serie de costos como son los servicios, electricidad, agua y teléfono, vigilancia, obsolescencia física prematura, el costo de capital valga la redundancia, el capital invertido en los insumos y una serie de costos más. Entonces son los gastos en que se incurre en mantener inventario. Entre algunos ejemplos se cuenta el alquiler, la electricidad, los impuestos, las pérdidas, la obsolescencia física prematura, las primas de seguro y los costos de mano de obra relacionados con el cuidado y desplazamiento de inventarios. Hay otro tipo de costos que casi nadie los registra, ni los evalúa, ni le hace seguimiento, pero son de vital importancia. Son los costos de escasez y están representados fundamentalmente cuando un cliente llega a buscar un determinado producto o insumo y no lo consiguen los anaqueles de venta. Esto puede generar malestar, una especie de disonancia cognitiva que puede ser un elemento multiplicador negativo para la empresa. No solamente se pierde la posible venta, sino la imagen de la empresa. Costos de agotamiento y escasez de existencia se causa cuando la empresa no puede satisfacer por completo el pedido del cliente. La compañía pierde el margen de aportación de esa venta y puede perderla en venta futuro. Oído con eso. En algunas ocasiones debe pagarse una sanción. Estos costos son los más difíciles de determinar. Ahora vamos a ver algo interesante que tiene que ver con la clasificación ABC del inventario, que ya se centra como algunas otras herramientas que vamos a ver en el principio de Pareto. Ahora, ¿qué es el principio de Pareto? Bueno, a principios del siglo XX, del siglo pasado, Vilfredo Pareto, un economista italiano, además de otros postulados y otros principios que él enunció, postuló que se llama su famoso enunciado del principio de Pareto: los pocos vitales versus los muchos triviales. ¿Qué significa eso? Él se dio cuenta que en la mayoría de las actividades del ser humano prevalece el 80-20. ¿Qué significa el 80-20? Que un 80% de la riqueza, por ejemplo, estaba concentrada en un 20% de la población. Que las calificaciones de un determinado salón de clase, un 20% de los estudiantes concentraban las mejores notas versus un 80% en donde se diluía estas calificaciones. Si usted, por ejemplo, solicitaba voluntarios para apagar incendios, muy probable es que con grandes
expectativa y ganas de hacerlo, pues solamente el 20% de los convocados versus un 80% que a lo mejor asistiría por inercia propia, ¿no? Entonces ese principio también puede ser aplicado como en otras cosas, por ejemplo el diagrama de Pareto, que es una de las 7 herramientas postuladas por Deming para el mejoramiento estadístico y continuo de la calidad. O sea, el principio de Pareto no solamente se queda aquí en la aplicación de los inventarios, sino en muchas herramientas para la optimización de procesos dentro de las organizaciones. Entonces el principio de Pareto es muy bien pues aplicado a la gestión de inventario. Entonces, el análisis ABC divide el inventario que se tiene en 3 grupos, según su volumen anual en unidades monetarias. El análisis ABC es una aplicación de lo que conocemos como el principio de Pareto. Este principio establece que hay pocos artículos importantes y muchos triviales. La idea consiste en establecer políticas de inventario que centren sus recursos en pocos artículos importantes del inventario y no en los muchos triviales. Resulta poco realista dar seguimiento a los artículos baratos que con el mismo cuidado que los artículos costosos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la aplicación en los inventarios? Bueno, que con el método ABC nosotros dentro de una farmacia, dentro de una ferretería, de una comercial, dentro de los inventarios de un proceso de transformación, podemos identificar aquellos pocos vitales, aquellos insumos que concentran gran parte de la inversión monetaria versus el 80% de los inventarios que no se diluye pues la inversión. ¿Qué ventajas trae eso? Que al identificar aquellos productos, insumos que son más valiosos para la empresa, pues podemos tenerlos reservados en un sitio específico con vigilancia, porque no es igual la pérdida de una unidad económicamente de uno de esos artículos versus los muchos triviales. En ese sentido, vamos a ver algunos principios de cómo se puede aplicar el principio de Pareto en lo que es el método ABC del inventario. Ahora, con el fin de determinar el volumen anual en unidades monetarias para el análisis ABC, se mide la demanda anual de cada artículo en el inventario y se multiplica por su costo unidad. Oído, porque hay una tarea que ustedes tienen que hacer, me gustaría que la hicieran en Excel y luego la corran en QM, para que ustedes de alguna manera practiquen y vean la utilidad de este tipo de métodos, porque esto es aplicable a cualquier empresa que desee hacer una gestión sana de sus inventarios. Escuchen, los artículos con un alto valor anual en unidades monetarias pertenecen a la clase A, por supuesto. Los artículos más costosos pertenecen a la clase A. Aunque estos artículos constituyen alrededor del 20%, el 20-80, recuerden, de todos los artículos del inventario, apenas representan entre el 70 y el 80% del uso total en unidades monetarias. Fíjense la estimación, ¿no? Un 20% versus alrededor de un 80%. Escuchen bien, para el efecto del QN yo voy a tomar un promedio acá que va a ser 75, recuerden eso, ni tomo 80 ni tomo 70. Los artículos del inventario en clase B son aquellos con volumen anual en unidades monetarias intermedias, o sea, intermedias más o menos. Estos representan alrededor del 30% de todos los artículos del inventario y entre el 15 y el 25% del valor total. O sea, acá pues fíjense que ya es un valor más que todo intermedio en cuestión de cuantía. Y yo voy a tomar para el QN el 20% para tener un espacio allí equilibrado, ¿no? Por último, los de bajo volumen anual en unidades monetarias pertenecen a la clase C, o sea, son los muchos triviales de alguna manera, y representan, fíjense, solamente el 5% de la inversión anual, pero ellos en cuantías están entre el 50 y el 55%. Interesante eso. Para ver la aplicación de esto, pues vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, mis amigos, 12 artículos. 12 artículos con su respectiva referencia o codificación. Recuerden ustedes cuando van a la zapatería, cuando son vendedores expertos, cuando usted le toca medirse unos zapatos, pues ellos no piden color negro ni nada, sino el número de referencia. Mira, Pepito, páseme la referencia 67, 68, qué sé yo. Ellos se valen del artículo por la referencia. Bueno, eso es un estándar en casi todos los productos, los tipos de insumos, están codificados.
Fíjense su volumen anual en unidades físicas, ¿no? Estas son unidades físicas del inventario y aquí está el costo unitario. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplica estas dos partidas para obtener el volumen anual, en este caso en dólares. Eso no importa, lo importante es el procedimiento, la unidad monetaria no es importante. Pero ¿para qué se hace eso? Bueno, acá se saca la totalidad, se suma todo y cada una de estas partidas se dividen entre el global y se van sacando estos porcentajes. Luego se saca pues el total de los artículos que son 12 y se establece cuánto es el porcentaje de cada uno de los tipos de insumos que tenemos. En este caso son 12 y cada uno equivale al 8.33%. ¿Eso para qué? Bueno, para determinar la clase. Ahora, ¿cómo se hace eso? En Excel pueden verificar que se jerarquizan dependiendo del porcentaje del valor total anual en dólares. Se coloca el porcentaje más alto en forma decreciente y se van delimitando de acuerdo a los porcentajes que previamente hablamos, ¿no? En este sentido, yo voy a abrir el QM para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esto, ¿no? Yo lo voy a abrir y veremos la práctica en ese programa. Él va a tardar un poquito en abrir y mientras que abre, pues conversamos acá. Yo voy a abrir el cel donde yo ya lo he trabajado previamente en la realización de esta práctica. Y que bueno, como vuelvo y repito, la idea es que ustedes tomen conciencia de todos estos procesos, que no se les está dando por darlo, simplemente ellos gozan de una utilidad para la optimización de procesos. Yo muchas veces no se aplica o el estudiante simplemente lo toma por pasar la materia y después, bueno, cuando surge la necesidad, sí tiene aprendida la herramienta, pero no la aplica. Ese es el gran problema de nosotros en la aplicación de procesos de transformación. Bien, vamos a esperar que cargue esto. Ya les dije que tarda un poquito. Y bueno, para poder hacerlo en QM. De recordar que, por ejemplo, el QM tiene el problema de que cuando se le meten datos con comas no los acepta, no te reconoce ni siquiera los puntos. Y para la única manera para que te lo pueda reconocer es que usted coloque aquella información que tiene coma, que le ponga el punto y lo va corriendo, porque de ninguna otra manera te lo va a reconocer. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Vamos a abrirlo aquí. Siempre está un poquito lento porque esta es la computadora vieja. Todavía no he terminado de pasar todos los programas a mi nueva CPU. Tiene el problema que la memoria RAM es muy pequeña y por eso tarda tanto en cargar los programas. Pero ya está abriendo. Una vez que ustedes abran QM, es importante que se metan en el menú y en la parte que dice inventory, o sea, inventario. Y una vez que ustedes están en inventario, pues busquen lo que es ABC Analysis para que puedan ustedes trabajar con el programa. Vamos a esperar que termine de cargar, está un poquito lento. Aquí está cargando. Entonces recuerden, amigos míos, que se deben meter buscar aquí en todo el menú y se van a meter aquí en Inventory y aquí buscan ABC Analysis. Acá, como hemos dicho, pues hemos trabajado, tenemos 12 artículos, colocamos esa información acá. Es bueno que si ustedes al trabajar en Excel pues ya tienen la información. Yo la voy a copiar aquí. Esta información, ¿cuál información? Lo que tiene que ver con el número de unidades físicas y el precio. Lo podemos copiar aquí para ahorrar tiempo. Bueno, imagínense aquí esto te lo copia, pero el problema es que esto va con coma y hay que irlo metiendo. Yo lo hice a propósito para que si a ustedes les toca algún tipo de problema de esto, no sepan cómo lo van a hacer. Lo tienen que correr antes para poder meter cada uno de los recursos pues que estamos trabajando. Aquí es 58.25.
Lo corremos. Aquí 7525. Lo corremos. Recuerden que esto fue hecho adrede para que ustedes pues vean que no se me tranque, porque ya me ha pasado esa situación que no pueden resolver el problema porque no les corre el ejercicio. Aquí es 26. Entonces, para evitarme ese tipo de situaciones, yo prefiero enfrentar acá este tipo de problemas haciendo con los inconvenientes que se pueden presentar. 452, 759, 319, 298, 427 y el último que es 1357. Para que recuerden que nosotros habíamos especificado que y aquí lo dice muy grande, porcentaje del volumen de dólares a cuenta de los ítems que se clasifican con A, que se iba a tomar que la clasificación de la inversión en este caso estaba entre el 70 y el 80%. Aquí yo lo voy a tomar un intermedio que es 75%. Y recuerden que el porcentaje de la inversión en, en el artículo B es entre el 15 y el 25%. Yo voy a tomar aquí 20%. Recuerden que hice porque si no, no les va a dar. Es un intermedio acá. Entonces fíjense acá, amigos míos, cómo acá ya tengo el ítem 4, 3 y 5 caen entre la categoría de A. ¿Qué significa? Que esos tres artículos en este problema tienen mayor valor y entonces debo prestarle más atención. Fíjense que después crecen, que el B es 1, 2, 3 y 4 y fíjense que el resto son de este artículo C. Entonces esto nos ayuda de alguna manera a gestionar. Recuerden que hay una tarea pendiente, ustedes lo tienen que hacer en Excel, por favor, y verificarlo por el QM. Entonces, eso que queda pendiente. Entonces, con esto, mis queridos amigos, tenemos la primera práctica, el primer video de los tres que tiene que ver con clasificación del método, que tiene que ver con la administración de inventario. Y con eso, pues, tenemos nuestra primera práctica. Fíjense que acá está la clasificación, aquí está por ejemplo el cuadro de resumen, cuáles son los artículos A, cuáles son los artículos B, cuál es la clase C, y por favor sacan estos porcentajes. Yo no recuerdo si yo corregí esto, a lo mejor no lo corregí, pero más o menos ustedes verifiquen esto, que tienen que caer aproximadamente de los porcentajes que nosotros hemos evaluado. Entonces acá en la tarea, la primera actividad es de inventario y cadena de suministro y consiste en resolver el ejercicio anexo de clasificación de inventarios por el análisis ABC. Utilice QM, solo tiene que introducir los datos y analizar el resultado, pero aquí tiene que ir acompañado con su tarea en Excel. Por favor, quiero que lo hagan porque así me practican de las dos formas. ¿Por qué pasa también eso? Porque a veces puede ser que tengan problemas con el software, que es muy raro que pase, pero entonces tienen el respaldo en Excel. La fecha de entrega es el 25/9/22. La otra que viene también es para entregar el 25/9/22. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor no los duden en consultarme. Yo soy una persona muy ocupada, ahorita tengo muchas cosas que hacer. Si no los puedo atender en el momento, pues tengan la seguridad que estaré pendiente de ello. Muchas gracias y estamos pendientes.